Esas eran imágenes de la nueva caravana de migrantes sin documentos que partió desde Tapachula, México, rumbo a Estados Unidos. Familias enteras transitaron por caminos poco iluminados para evitar ser detenidos en los puestos de control que son atendidos por las autoridades migratorias mexicanas y la Guardia Nacional. Andrea, los integrantes de esta caravana intentarán llegar a la frontera entre ambos países antes de la posesión de Donald Trump, que ha prometido deportaciones masivas de migrantes irregulares. A esta hora saludamos a nuestro compañero Julián Ecuri, quien tiene más información. Julián, buena tarde. Carlos, Andrea, una feliz tarde para ustedes y para todos los televidentes. Mire, las caravanas de migrantes se han convertido en un símbolo de esperanza y desesperación en América Latina, con miles de personas huyendo de la pobreza, la violencia y la inestabilidad política en sus países de origen. Estas masivas movilizaciones integradas por familias completas, jóvenes y niños, recorren a pie y en transportes improvisados miles de kilómetros hacia Estados Unidos, enfrentando agotamiento, condiciones climáticas extremas y riesgos de violencia en el camino. Las caravanas no solo representan una crisis humanitaria, sino también un desafío para los gobiernos de la región que lidian con la presión de gestionar flujos migratorios y garantizar los derechos humanos de los desplazados. El amanecer apenas se insinúa en el horizonte cuando la carretera se convierte en un río interminable de pies cansados. Hombres, mujeres y niños caminan hombro a hombro, unidos no solo por el destino que los impulsa hacia el norte, sino por la desesperación que los acompaña desde que salieron de casa. Son cientos, quizás miles de rostros, marcados por el sol y la incertidumbre, portando en sus espaldas lo poco que queda de sus vidas. Marisol Fermín, una migrante venezolana, se aferra a la fe. Y le pedí a la Virgen que me diera fuerza y voluntad para yo llegar hasta Ciudad de México. Y pues con aquí estoy esperando ese momento para subir, para estar allá en Estados Unidos. Y pero también pedí mi cita, pues todavía no me ha llegado. En un costado del camino, un niño de apenas 7 años camina orgulloso, sosteniendo en alto una pequeña bandera venezolana. Un recordatorio de las raíces que no puede ni quiere olvidar. El camino no solo es físicamente agotador, sino también emocionalmente devastador. Las historias de violencia y abuso son tan comunes como los callos en los pies. Migrantes como José Enrique Contreras explican cómo las caravanas ofrecen cierta protección frente a los peligros del trayecto. Más seguro. Corremos el riesgo de que migración nos agarre, nos devuelva a Tapachula o nos deporten de verdad y nos saquen de este país, la verdad. Y pues bueno, en caravana la verdad es un poco más seguro y pues bueno, aquí vamos con la gente, para arriba, poco a poco. La amenaza de las autoridades migratorias mexicanas y los grupos armados es un espectro constante. A la orilla del camino, muchos se detienen para tomar un breve respiro. El aire está cargado de polvo y calor, mientras que las miradas de los más pequeños buscan consuelo en las sonrisas de sus padres. Médicos Sin Fronteras ha atendido a miles de personas en estas caravanas, tratando desde enfermedades respiratorias hasta heridas provocadas por las largas caminatas. Sin embargo, la mayor herida de todas parece ser invisible: la desesperación de no saber si llegarán, si su sacrificio tendrá sentido. Pedimos una cita, llegar así con seguridad, si nos llega esa cita, irnos allá para trabajar con los papeles legales, porque el señor presidente, que es Trump, ya llegó y no va a querer que hay gente que vaya ilegal, que vayan legales a trabajar allá. Cada rostro en la caravana cuenta una historia. Hay quienes huyen de la violencia, quienes buscan oportunidades y quienes simplemente desean un lugar donde sus hijos puedan crecer sin miedo. Para todos ellos, el norte no es solo un punto en el mapa, es una promesa, una que aunque incierta, les da fuerza para seguir avanzando. Mientras el sol alcanza su cenit, la caravana retoma su marcha. Las sombras se alargan en el asfalto caliente, pero los pasos no se detienen. En el horizonte, el sueño de una vida mejor que se dibuja como un espejismo. Y aunque el camino sea un mar de incertidumbre, cada paso es un testimonio de resistencia y humanidad. En estas rutas de polvo y sudor, el drama de la migración encuentra su voz más poderosa, la de quienes, a pesar de todo, siguen adelante. Será el rostro de la migración en América Latina. Y en Tapachula, Chiapas, migrantes y activistas marcharon por el Día Internacional del Migrante, portando carteles con mensajes como: la migración no es un delito,
La protesta destacó la incertidumbre que enfrentan tanto migrantes como quienes los apoyen debido a las políticas migratorias de Estados Unidos, en particular las anunciadas por la administración del entrante presidente Donald Trump, que planea poner fin a programas implementados por Joe Biden. Los carteles diseñados como homenaje a las caravanas de 2018 reflejaron el clamor por derechos y dignidad en medio de un panorama incierto para millones de personas. Tenemos temor, sí, se lo juro que sí, por mi familia. Mi familia, somos 7 y bueno, mis hijos, pues. Tenemos miedo de eso. De no entrar y bueno, que mucho esfuerzo, ¿me entiendes? En realidad el panorama es bastante difícil, tenemos incertidumbre como el resto en México la sociedad civil, los que están documentando, quienes están en otros espacios, la verdad están sufriéndola mucho porque estamos a expensas de lo que suceda allá. Entonces el panorama no es nada positivo porque no hay nada seguro. Y decenas de migrantes en Ciudad Juárez fueron repelidos con gases lacrimógenos y un helicóptero tras acercarse al alambre de púas en la frontera, engañados por rumores de que Estados Unidos abriría la frontera por el Día Internacional del Migrante. Impulsados por la desesperación ante la crisis en sus países y posibles cambios de políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, buscaron también cruzar pese a las medidas de las guardias fronterizas. Y hablando del Día Internacional del Migrante, veamos las cifras que entrega la Organización Internacional para las Migraciones, porque en total en el mundo hay 281 millones de migrantes, lo que equivale al 3,6% de la población mundial. De ellos, 135 millones son mujeres y 146 millones son hombres, mientras que los menores de edad son 28 millones. Pero veamos lo que sucede en la región, exactamente en la selva del Darién, porque en 2024 cruzaron un total de 300.549 migrantes, de ellos 61.154 eran menores de edad y lamentablemente hay que informar una cifra récord, porque 3.800 menores no acompañados cruzaron por esta peligrosa región que es límite entre Colombia y Panamá. Las principales nacionalidades: Venezuela, Colombia, Ecuador, Haití y por último China. Y para hablar de este tema saludamos a Malcolm Aquiles. Él es director de Incidencia en Políticas Públicas y Movilización de la ONG World Vision. Bienvenido al informativo de NTN 24. Hola, muchas gracias por la invitación y atento con ustedes. Malcolm, primero que todo, hablemos sobre los menores de edad no acompañados que están cruzando por la peligrosa selva del Darién. 3.800 menores no acompañados. ¿Qué están haciendo los gobiernos para poder garantizar el acompañamiento de estos menores? Para nosotros es una situación de crisis el reconocer e identificar que la mayoría de las acciones gubernamentales apuntan a políticas migratorias centradas en la seguridad, contención y militarización. Y es urgente que ante el fenómeno de niñas, niños y adolescentes en movilidad no acompañadas, se apliquen los estándares internacionales de atención, se reivindique el interés superior de la niñez en los servicios y se evite la separación familiar. Sabemos que para el caso de las niñas y niños que están en estos territorios de mayor riesgo, los factores de explotación sexual o las situaciones de explotación sexual y laboral se incrementan, y no es un fenómeno exclusivo de este territorio, sino también ya quienes llegan a la frontera con Estados Unidos incrementan también su riesgo. Tenemos identificado que se han registrado más de 500,000 detenciones al sur de Estados Unidos y por lo menos un 53% de ellos son niñas y niños, o sobre todo una cifra ya más específica de más de 34,000 niñas y niños que han sido retornados. Entonces, hablamos de un fenómeno que se extiende a muchas zonas y hay territorios en donde los riesgos de violencia, abuso y maltrato desafortunadamente se incrementan, y con limitados mecanismos de atención, con limitados mecanismos de protección para esta niñez en movilidad no acompañada.
Ahora, Malcolm, le pregunto sobre los niños. ¿Por qué ese aumento en las cifras? Porque no estamos hablando que fueron cientos, fueron miles los niños que comenzaron a cruzar de forma no acompañada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está presentando más este fenómeno que el fenómeno de las familias al cruzar hacia los Estados Unidos? Hay una combinación de factores. En principio yo mencionaría que la región ha vivido años ya de un aumento sostenido de estos flujos transnacionales e internos, muchos de ellos derivados de tensiones políticas en la región y al interior. Y sobre todo considero que ha habido también un entendimiento o información o desinformación, para señalarlo de alguna manera, en que por algunos de los servicios de atención es posible que una niña, niño no acompañado pudiera tener mayores posibilidades de acceso, ¿no? También reconocemos que una parte muy importante de esta niñez no acompañada ha vivido una separación familiar. Seguramente, o en una proporción de los casos, la familia viajaba junta, pero las acciones de contención, de detención, se centraron en los adultos y hubo procesos de separación familiar. Son muchos factores los que representan esta cifra tan alarmante y consideramos que es urgente la atención de las causas estructurales de esta expulsión, tanto de las familias como de la información que es necesaria acercarles para evitar al máximo la movilidad de niñez no acompañada. Malcolm, veíamos imágenes de la nueva caravana que se dirige rumbo a los Estados Unidos y varios de los migrantes expresan que el peligro ya no es la selva del Darién, sino cruzar por México. Le temen a las autoridades mexicanas. Hay muchas injusticias y muchos peligros a los que se enfrentan ellos en el camino. ¿Qué es lo que está pasando en México? Pues para nosotros es crítico reconocer que se han reducido los corredores humanitarios seguros, que las acciones centradas en seguridad, contención y militarización han obligado a la población a buscar vías alternas que representan mayor riesgo. Si bien hay una población importante que viaja en caravanas, hay otro número importante de personas que se están moviendo en grupos pequeños por rutas no frecuentes, y eso incrementa desafortunadamente los riesgos de explotación sexual, laboral, de incorporación forzada a actividades ilícitas. Y sabemos también y reconocemos que el incremento de esta situación ha saturado los servicios importantes de refugio, y esta crisis también nos plantea desafíos en México, ¿no? El que se haya concentrado en Tapachula o en las ciudades fronterizas las solicitudes de asilo reduce la capacidad de los servicios de atención a esta población. Es entendible que la infraestructura de los albergues esté saturada, que limite su capacidad de respuesta y que la población se exponga frente a este contexto a la decisión de moverse por vías que representan mayor riesgo. Para nosotros es urgente el llamado a que las instituciones de gobierno de México, la política migratoria en México, se centre en la no separación familiar, que se tomen acciones para la implementación de los marcos legales como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la atención de esta población, y de instrumentos importantes como los protocolos de atención y de protección de niñas, niños y adolescentes. Sabemos que no es una situación sencilla, que todos los escenarios valorados por la sociedad civil y las defensoras de derechos humanos nos plantean que se va a incrementar o puede incrementarse la deportación, la detención masiva y el aumento de operativos de control migratorio y eliminación de programas de atención a la población o de vías para acceder de manera adecuada a Estados Unidos, y eso nos plantea el reto de reforzar un llamado a la colaboración intersectorial para la protección de niñas, niños y adolescentes en movilidad. Malcolm Aquiles, director de Incidencias en Políticas Públicas y Movilizaciones de la ONG World Vision. Gracias por estos minutos. Gracias y es un gusto estar con ustedes.
Bueno, y yo con esto me despido, pero usted siga con nosotros porque hay más en El Informativo.